muestre en la grabación. Este espejo que refleja la totalidad de la luz no absorbe nada de luz. Es decir, de todos los rayos que inciden sobre la superficie plana se reflejan. Pero ¿cómo hacemos para ver el objeto? Se prolongan, entonces, estas líneas de reflexión y me determinan el objeto. El objeto está del otro lado del plano del espejo, por lo tanto es una imagen virtual. En las superficies que son refractarias, las superficies refractarias, acuérdense que tienen distinto índice de refracción, la luz que es emitida por un objeto, en vez de converger en el otro lado, diverge. Diverge quiere decir que se expande hacia el exterior. ¿Lo ven? Pero como la misma ocurre, como lo mismo caso anterior, yo prolongo las líneas y voy a obtener una imagen que está del lado del objeto. Es raro, ¿no? Que el objeto y la imagen estén del mismo lado. En ese caso se dice que la imagen es real. En el otro lado, si está del otro lado, la imagen es virtual. ¿Cuándo es el caso este? Imagínense que P sea un pez, ya que empezamos con P, y que ustedes, que está en el agua, que es de color celeste, y ustedes están mirando ese pez. En realidad, lo que ustedes van a mirar es una imagen que está de este lado. Ustedes van a ver P', es decir, que al objeto, que es el P, lo van a ver más cerca de la superficie. Y quizá ustedes lo quieren agarrar, pero no lo van a poder hacer porque realmente lo que ustedes quieren obtener es la imagen, porque el objeto real se encuentra en otra posición. Entonces, en este caso, la imagen es real. En el otro, en los espejos planos, en los espejos planos, la imagen es virtual. Muy bien. Viendo que los espejos en las superficies reflexivas, las imágenes son virtuales, planas, y en las que refractan la luz son imágenes reales, vamos a ver qué pasaría, cómo sería el mecanismo. O sea, por ejemplo, acá vamos a tener, si ustedes observan esta imagen, P es el objeto que se encuentra a una cierta distancia S, lo ven, del objeto. Esta línea, que es una línea de luz, incide sobre el plano y se refleja. Si yo lo continúo, lo proyecto, va a tener un punto. Este punto se forma, por ejemplo, con otro rayo que incide en B, que es el que nosotros podemos observar. Entonces vemos que la prolongación me van a determinar P', que va a ser la imagen. Objeto, imagen. La distancia S es la distancia objeto y S' es la distancia imagen. Acá hay una característica, que estos triángulos son congruentes. Congruente quiere decir de que son similares. Entonces, las distancias son las mismas. Es decir, la distancia objeto-espejo es la misma distancia que imagen-espejo. Si yo me corro hacia atrás, si ustedes se ven en un espejo plano y se corren hacia atrás, la imagen también se va a correr hacia atrás. No se queda quietita la imagen y ustedes se mueven para todos lados. O sea que es como si tuviesen un doble del otro lado que hace los mismos movimientos que hacen ustedes. Si se acercan, se acerca a la misma distancia; si se alejan, se aleja a la misma distancia. Y van a ver que la imagen no sufre deformaciones. Es decir, que si tengo una imagen, por ejemplo, de 10 centímetros, ustedes van a percibir que la imagen, pero si tiene un objeto de 10 centímetros, la imagen va a tener 10 centímetros. Lo que más importante es, tenemos la regla de los signos para hacer los cálculos. Esto lo tienen que tener en cuenta donde dice regla de los signos. Dice que cuando el objeto, que es el punto celeste, está del mismo lado de la superficie, ¿lo ven? Entonces, si
el rayo entra y sale y el punto se encuentra del mismo lugar donde sale, es positiva. ¿Está? Caso contrario, es negativa. Entonces, la imagen que está aquí, entonces dice que si en caso contrario, por ejemplo, fíjense que la imagen se va a encontrar del otro lado de la saliente. ¿No ven? Saliente. Por lo tanto, esta distancia es negativa. Negativa. ¿Lo ven? Bien. Eso ya lo vamos a ver ahora con el asunto de algunos problemas. Acá donde dice imagen de un objeto extenso, es lo que yo les decía recién. El anterior era cómo se veía un punto, una imagen puntual, y acá cómo se ve un objeto que es extenso. Es decir, por ejemplo, acá se manejan dos rayos. Estos se llaman rayos o líneas. Si yo trazo una paralela al eje principal, este es el eje principal, el que va de P, P' y que pasa por el vértice, si es, fíjese que paralela, incide y vuelve. Yo lo que hago es prolongar, prolongo, bien. Y luego, si pasa otro rayo por el extremo, incide sobre el vértice, que está ahí, este se refleja como fenómeno de reflexión. Este ángulo θ es igual a ángulo θ. Entonces, la prolongación con la anterior me determina el punto Q'. Entonces, de P' a Q' es la altura de la imagen, que es la misma altura del objeto. Las distancias son las mismas. Estas distancias son las mismas. La única diferencia es que S' es negativa y que S es positiva. Ojo que diga que la distancia negativa no significa que es menor, sino que me está diciendo que es del otro lado. ¿Por qué? Porque la imagen es virtual. Fíjense además que la línea, perdón, esta flecha azul va hacia arriba y la flecha roja va hacia arriba. Entonces la imagen se dice que está derecha. ¿Por qué está derecha? Porque está en el mismo sentido hacia arriba que el objeto. Entonces, conclusión. En un espejo plano, la imagen es virtual, porque está del otro lado del espejo. Es derecha, porque está dirigida, tiene la misma posición que el objeto. Y aparte de eso, tiene la misma amplitud. ¿Cómo sé yo que tiene la misma amplitud? Porque hay un coeficiente que se llama m, que es I' sobre m, que se llama aumento lateral, y que en el espejo vale 1. Cuando m es igual a 1, estamos hablando de un espejo plano, porque al ser la altura del objeto igual a la altura de la imagen, se simplifica y me queda 1. Bueno, visto esto, podemos ver cuál es la aplicación para que se entienda un poco más en un espejo plano, porque ya empezamos con la superficie esférica. Entonces yo acá, por ejemplo, les puse, acá dice, por ejemplo, qué longitud mínima, bien, ahí, qué longitud mínima de espejo necesita una persona para verse de cuerpo entero. Bueno, este es un problema clásico. No hay que hacer demasiadas. Acá lo que se utiliza, se los voy a colocar acá para que se recuerden. Entonces lo que vamos a hacer es trabajarnos con la siguiente proporción para poder determinar esto, la pregunta que nos hacen. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Acá se forman, fíjese que esta persona mira hacia la parte superior, porque lo que quiero es que aparezca todo el cuerpo entero. Este es el objeto, esa es la imagen. Mira hacia la parte superior de la cabeza y mira hacia la parte inferior del pie. Entonces, si yo trazo una vertical, que es la altura, que esta altura es igual a esa altura, porque el espejo no produce deformaciones, tengo un triángulo, ¿está?
Pero es lo mismo lo que hace el objeto, es lo mismo que hace la imagen. Va a mirar hacia arriba y va a mirar hacia abajo y también se va a formar un triángulo. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, digamos, para hacerlo más fácil significa que son iguales, pero en la geometría hay congruencia, no hay igualdad, porque no son iguales porque no tienen la misma posición, pero digo, tienen las mismas dimensiones de los lados y tienen las mismas dimensiones de los ángulos. Por lo tanto, es congruente. Si es congruente, podemos decir, entonces, establecer la siguiente relación. Que lo vamos a hacer con una ecuación. Entonces, vamos a decir nosotros que el valor de x, que es lo que nos piden a nosotros, la longitud de x vendría a ser la longitud que tiene que tener el espejo plano, ¿sí? Para que verse de cuerpo entero. O sea que x es a la altura h, este igual se expresa como, porque es una proporción entre dos triángulos, x es h, está, como la distancia existente desde el espejo hasta la persona, sí, la distancia existente entre el espejo y la persona es a la distancia existente entre el objeto y su imagen. La distancia que va a haber entre el objeto y la imagen es 2D. 2D. Va a ser 2D. 2D. Bien. Entonces, si yo despejo x, ¿qué me va a quedar? X, recuerden, es la altura del espejo plano. Entonces me va a quedar igual a D por H sobre 2D. Si yo simplifico D con D, ¿qué me está diciendo? Que es igual a H sobre 2. En definitiva, podemos decir, lo voy a colocar entre comillas, para verse de cuerpo entero, una persona necesita un espejo igual a la mitad de su altura. Es decir, una persona que mide 1,60 m necesita un espejo de 80 centímetros, o sea, la mitad. O sea que ya sabiendo esto, ustedes cuando vayan a comprar un espejo, recuerden eso. Yo me quiero ver, es decir, quiero ver cubrir toda mi superficie, entonces tiene que ser la mitad de la altura. Pero ¿será esto cierto? Esto parecería que está medio tomado de los pelos. Para eso, para comprobar si es cierto o no, entonces yo les planteé este problema que dice: ¿qué altura mínima debe tener un espejo? Y cómo deberá colocarse en una pared vertical para que una persona de 1,80 m de altura, cuyos ojos estén a 15,2 centímetros por debajo de la parte superior de la cabeza, pueda ver su imagen de cuerpo entero. Bien, entonces, ahí está la situación. Fíjense que esta persona mide 1,80 y me está diciendo de que la altura, a ver, déjenme ver,
Dice que la altura de los ojos están a 15,2 centímetros. Bueno, acá sería 0,15, sería 0,152 centímetros. Veamos cómo podemos hacer para ver esto. En realidad, fíjense que el espejo está expresado con la letra L. L, ahí. Bueno, acá lo que hay que hacer es lo siguiente. No hay que hacer demasiadas fórmulas. Voy a insertar una línea horizontal, lo voy a colocar acá primeramente, para darle una forma. Lo vamos a colocar de color negro, pero de líneas. Bien, eso lo voy a trasladar. Yo sé, o sea, ustedes también saben que en el punto superior, en E1, se produce un fenómeno de reflexión y de refracción. Entonces significa que yo puedo trazar la bisectriz. Recuerden que los ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, quiere decir que si yo trazo la bisectriz, esa que yo puse ahí en esa línea, me va a dividir 0,15 en dos partes iguales. Entonces lo voy a dividir por 2. Voy a usar la calculadora y vamos a hacer 0,152 dividido 2, 0,076. Quiere decir 0,076. Quiere decir que cada una de esas porciones, lo voy a marcar aquí porque no me da la posibilidad muy chiquitito. O sea, que quiere decir que este punto de acá, ese, es de 0, ¿cuánto habíamos dicho? Ya me perdí. 0,0, creo, 76 centímetros. Bien. Vamos a verificar. 0,152 dividido 2 es 0,076. Perfecto. Quiere decir de que ese pedacito es de 0,076. O sea, hay dos pedacitos de 0,076 centímetros. Bien, lo mismo puedo hacer, lo voy a hacer abajo. Lo voy a hacer en E1, exactamente lo mismo. Entonces, voy a trasladar para allá. Y, bueno, acá me divide en dos partes, pero lo que yo no sé es cuánto vale desde el piso hasta esa flecha, pero yo sé que la totalidad es 1,80, o sea que voy a hacer así. 1,80 le voy a restar 0,15. Entonces, 1,80 le voy a restar 0,152, que es el original que me dice el problema, ya que sería de 1,648 centímetros. 1,648 metros. Entonces, vamos a ir de ahí y lo voy a poner acá. Entonces, es 1,648 metros.
Bien. Bueno, entonces, si la totalidad bien. Bueno, entonces, si de acá hasta acá es 1,80 m y de acá hasta acá son 0,15 metros, desde esta línea a este son 1,648. Cuando yo hice la división, me dividió en dos partes iguales. Este lo voy a poner un poquito más abajo. Bien, entonces, ahí quiere decir que a 1,648 lo tengo que dividir por 2 para saber cuánto vale esa pequeña porción. ¿Está? Entonces, vamos a ver. Este lo divido por 2 y tengo 0,824. Bien, 0,824. Ahí. En la parte superior es 0,824 metros. Bien. Y lo voy a repetir acá. Este lo voy a poner acá en el medio. Ahí está. Y este lo voy a repetir. Bien. Ahí está. Esperen que voy a verificar una cosa. Era 0,152 dividido 2, 0,76 metros, no centímetros. Bien. Bueno, entonces fíjense ¿qué hice? De nuevo, esta persona lo que hace es mirar a la parte superior de la cabeza de la imagen. Y luego mira a los pies de la imagen. Esta figura que es vertical es un espejo completo. Pero yo no quiero el espejo completo, yo solamente quiero saber cuánto vale L. L va a ir desde E sub 1 hasta E sub 2, que digamos que es la parte óptima. Bien, entonces, cuando mira en la parte inferior por el fenómeno de reflexión, si yo trazo la bisectriz, acá se forman dos partes iguales. Si hay 1,80 m de la altura de la persona y 0,15 metros es hasta los ojos, entonces yo resto y me va a quedar 648 desde los ojos hasta los pies. Si yo lo divido por 2, porque tracé la bisectriz, entonces me queda cada pedazo que es de 0,824. O sea que acá tenemos 0,824. Y la mitad de 0,15 metros es 0,76 metros. ¿Por qué? Porque me falta esta pequeña porción para que poder completar de sub 1 a sub 2. En definitiva, ¿cuál es la longitud de L? Entonces yo lo voy a colocar aquí. L es igual a 0,824. Voy a poner coma. 0,824 metros más 0,076 metros. Y a ver cuánto me da esto. A ver. Es 0,824 más 0,076. 0,90 metros. Y 0,90 metros es la mitad de su altura. O sea que quiere decir que tenía razón la teoría, tenía razón que yo haya considerado esa proporción. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que
no es necesario comprar un espejo de 1,80 m de altura, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo para poderme ver de cuerpo entero necesito solamente un espejo que sea la mitad de mi altura. Veamos, yo acá coloqué una simulación. Acá está, veamos cuál es la simulación del espejo plano. El espejo plano, no recuerdo bien. Entonces, fíjense, el espejo plano, acá está el objeto y ahí está la imagen, ¿sí? Es decir, que la imagen está delante del espejo. Yo lo que voy a ver es la parte de atrás. O sea que la imagen es virtual. A ver si se puede. Lo ven en el espejo, yo veo virtual. O sea que yo lo voy cambiando, pero yo lo voy acercando, nunca se deforma la imagen. Siempre voy a ver lo mismo. Hay otra cosa mejor acá. A ver cómo la imagen en un espejo plano. Es una persona que se ve la imagen. Fíjense que acá, esta distancia seguramente no es la mitad del cuerpo, porque él no se puede ver la planta de los pies. Bueno, a ver, se aleja. De todos modos, fíjense que por más que se aleje, nunca se va a poder ver la distancia de los pies. ¿Por qué? Porque seguramente que la distancia, la altura, las dimensiones de este espejo es menor que la altura. O sea que usted tiene que comprar la mitad de la altura para que se pueda ver. Veamos lo que yo puse acá, veo una persona. ¿Lo ven? Entonces esta persona tiene 1,90 m de altura, perdón. Ahí. Si lo coloco ahí se deforma. De nuevo. Bien, yo acá estoy cambiando la distancia. Fíjense que está justo, la altura de la persona es 1,92 m. El espejo es de 0,95 m. Según nuestros cálculos, se puede ver, ella va a poder ver los pies y va a poder ver la punta de la cabeza. Ahora, si se adelanta o se aleja, estas son las distancias, no es independiente de la altura del espejo, o sea que siempre se va a ver, ¿verdad? Siempre se va a ver. Es decir, que a partir de 0,95, si yo achico a 0,50, no se va a poder ver de cuerpo entero. Si yo lo hago más grande, sí se puede ver, pero lo que pasa que lo que nosotros acá estamos analizando es, digamos, el rendimiento del espejo. Es decir, estaríamos comprando un espejo de más, ¿sí? Obviamente que esto es muy teórico, porque en una familia no todos son de la misma altura. Entonces, decía, bueno, yo soy egoísta, yo mido 1,60 m, me compro un espejo de 80. Y los hermanos son todos de 1,90 m para arriba, entonces ellos nunca se van a poder ver de cuerpo entero. En cambio, ustedes sí. ¿Me entienden cómo es? Entonces es relativo. Pero sí lo que saben es que, bueno, si yo mido 1,60 m, yo sé que de 80 centímetros en adelante me voy a poder ver de cuerpo entero. Menor de 80 centímetros ya no. Independientemente para dónde ustedes dicen, bueno, me voy a alejar para ver menor, nunca se van a poder ver. En cambio, fíjense que si ustedes tienen la mitad, se acercan o se alejan, siempre va a poder ver, por el fenómeno de la óptica, siempre van a poder observar cuerpo entero. Bueno, muy bien. Imagen. La imagen, fíjense que está paradito. La imagen es derecha, está del otro lado del espejo, es virtual, y luego las distancias son las mismas. O sea, es independiente la distancia. Para la óptica, esta persona que está delante de la superficie que se refleja, entonces la distancia es positiva. La otra es una distancia que es un valor negativo. Veamos otro ejemplo ya un poquito más complicado. Este me interesó para ver la posición de los espejos. Acá dice lo siguiente.
Dice, hay una caja cuadrada. La caja cuadrada es esta que está ahí, MNQP, la caja cuadrada. La distancia entre B y B' se llama eje principal. Sobre el eje principal está un objeto que es un objeto extenso, es decir, que tiene una cierta altura y la altura es igual a I. Bien. O podemos decir que está representado por el segmento AB. Bien. Luego, lo que me está diciendo en dónde se forma la imagen de un objeto AB de 6 centímetros. O sea, lo que me está diciendo es 6 centímetros. Bien. Si ustedes observan por óptica, esta línea, si nosotros consideramos que es una línea recta, y esta imagen se va a proyectar acá en I'. ¿Qué diferencia tiene con la otra? Con el caso de un espejo que sea plano. Bueno, porque acá es invertida. Fíjense que la imagen es invertida y es de menor tamaño. Por eso, en el caso de un espejo plano, la imagen es derecha. Acá me la coloca invertida porque así me lo determina este diagrama. Y me está diciendo que a partir del punto O, la distancia del objeto al objeto es de 100 centímetros y la distancia a la imagen es de 10 centímetros. Lo primero que me preguntan es ¿dónde se forma? ¿En dónde se forma la imagen de un objeto AB de 6 centímetros? Bueno, pero aquí yo tengo que, hemos utilizado una ecuación. Utilizado una ecuación que dice que M, que es la amplitud, es igual, M es igual a I', I' es la altura de la imagen, sobre I. Perdón que acá, I', I' sobre I. Pero esto a su vez es igual, es proporcional. Recuerden que las alturas y las distancias son proporcionales, o sea que S' sobre S. Sobre S. Bien, entonces lo que yo acá tengo que despejar es el valor de I', que es este que está aquí. I'. En el primero está mal planteado porque dice que en donde se forma ya me da el resultado, se forman los 10 centímetros. Pero vamos a ver cuál es I'. Bueno, lo voy a despejar a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo. I' va a ser igual a I por, bien, tenemos S', perfecto, sobre S. Bueno, ¿qué tenemos como dato acá? Y tenemos I, que vale 6 centímetros. Perfecto. Bien. S', y bueno, ahí dice que son 10 centímetros. Y luego tenemos que S son 100 centímetros. Bueno, encontrando esto, simplifico centímetro por centímetro, 0,0 me queda 6 sobre 10, o sea, son 0,60 centímetros. Quiere decir de que el tamaño que tiene, es de 0,60 centímetros.
el tamaño de I. Bien, de I', perdón. ¿Qué otra cosa me pide? Bueno, el tamaño es 60, la imagen es invertida. La imagen es invertida y de menor tamaño. Bueno, ¿y qué otra cosa? Se quiere que la imagen A', o sea que tenemos AB, objeto. A', aquí sería una imagen, pero hay otra, A segunda, B segunda. La A segunda, B segunda quiere que se forme en MN, con ayuda de un espejo plano. ¿En dónde debe situarse el espejo? Bueno, entonces, para saber en dónde se tiene que situar, indudablemente este va a ser el rayo del haz de luz. El haz de luz tiene que incidir de alguna forma en algún espejo para que se refleje en la cara superior. Bueno, hay un principio que es el principio de Huygens, que dice que la posición, ¿cierto? La posición óptima para la reflexión en una cara tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces, la única forma de poder determinar acá un triángulo rectángulo es haciendo lo siguiente. No hay fórmula que hacer, sino que acá hay sentido común. Yo tengo que trazar la bisectriz del lado MN, ahí. Entonces lo voy a poner con un grosor un poquito más grande para que ustedes se den cuenta. Ahí. Pero lo voy a poner ahí. Bien. Entonces, este va a ser la posición, o sea, acá va a haber un espejo. Para ver esto, ¿cómo va a ser la imagen? Tengo que trazar de aquí. Bien. Perdón. Lo estoy haciendo para que quede más o menos ahí. Ahí va a ser un punto de la imagen. Ese. Y el otro, por supuesto que la imagen, fíjense que las imágenes se originan en el eje principal. Entonces la otra se tiene que originar en el eje principal. Va a ser desde ahí. Ahí está. También le voy a poner bien. Listo. Entonces, la imagen que se forma, a ver si ustedes lo pueden, si lo mejoro, va a estar dirigida desde donde está la inserción al eje principal hasta la otra línea. Y le voy a poner de color rojo. Ahí. Muy bien. Esa es la imagen. Y a esa la vamos a llamar, como dice acá, A segunda, B segunda. Entonces, A segunda, por un lado, ahí está, y ahí B segunda, no sé por qué está muy chico. Después lo voy a hacer relleno o sin relleno y sin línea, cosa de que yo pueda bajarlo. Ahí está. Bueno, entonces, quiere decir
que la imagen la obtuvimos aquí. Ahora, si yo tengo un triángulo, un cuadrado, la mejor posición va a ser la diagonal. Entonces, ustedes trazan la diagonal y ¿cómo saben para dónde va la imagen? Si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Todas las imágenes nacen sobre el eje principal. Fíjense que el objeto está aquí, nace en el eje principal. Esta imagen está aquí, nace sobre el eje principal. Por lo tanto, esta va a nacer en una línea, ¿no es cierto?, que de referencia sobre el eje principal. Y la flecha va a estar dirigida hacia la izquierda, que es en donde vamos a estar el punto de intersección del espejo que yo he colocado con la luz. La luz va a incidir y se va a reflejar. Entonces la imagen va a resultar, en este caso no podemos decir si es invertida o si es derecha, porque es paralela al eje principal, pero va a ser de menor tamaño. O sea que vamos a encontrar una imagen que está deformada. Bueno, perfecto. Ya viendo esto, ya no hay más de espejo plano, ya no hay más para decir de espejo plano. Lo más importante de decir un espejo plano es que la imagen es invertida, perdón, está derecha, que se encuentra a la misma distancia del espejo y que aparte no está deformada, y es derecha. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los espejos que son esféricos. Es un espejo plano y ahora tenemos un espejo esférico. Aquí ustedes tienen la imagen de un espejo esférico. A ver, ¿cómo puedo decir un espejo esférico? Imagínense ustedes una pelota de fútbol. Esa pelota de fútbol, ustedes la cortan por la mitad. Entonces van a tener dos porciones de la pelota. Si por la parte de adentro ustedes colocan la lámina de vidrio, la lámina que es de metal, que está pulida, que utilizamos para el espejo plano, si la lámina va por adentro de la parte de la pelota, es el espejo cóncavo. Si ustedes colocan la lámina por afuera de la pelota, tienen un espejo que es convexo. O sea que la diferencia entre una y otra es dónde está la superficie refractora. Perdón, la que refleja, reflector. Por ejemplo, acá, en este caso, tenemos uno cóncavo. ¿Por qué? Porque fíjense que en ese caso nosotros colocamos la lámina del lado interior. Para un espejo convexo, en este, vamos a hacer así, ese es cóncavo, y este vendría a ser convexo. Fíjense que la lámina se encuentra del lado de afuera, ¿sí? Del lado de afuera. Bien. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar nosotros para el espejo? Bueno, primero, lo más importante hay que ver la imagen que nosotros vamos a manejar. La imagen en un espejo cóncavo, veamos, en un espejo plano, la imagen no depende de la distancia del objeto al espejo. Sin embargo, en un espejo cóncavo y en un espejo convexo, la imagen sí depende de la distancia. Es muy importante la distancia. Depende según en dónde se encuentre la imagen respecto del espejo, es cómo vamos a obtener la imagen. Entonces hay distintos tipos de casos. Vamos a ver los casos acá. Bien. En la teoría tienen los casos. Bueno. Vamos a ver este A, el caso A. Fíjense que ustedes tienen acá un espejo, que es el cóncavo, ahí. Todo espejo cóncavo tiene lo que se llama un centro de curvatura, porque imagínense que esto es una circunferencia que se ha cortado. La circunferencia, para armarlo, tiene un centro. Bueno, el centro de ese espejo, este es el punto C.
Ese es el centro de curvatura. La distancia entre el centro de curvatura, perdón, este es el eje principal, ¿no? El eje principal, que es el mismo que vimos en el eje principal del espejo plano. La distancia entre el centro de curvatura y el punto de contacto del eje principal con el espejo recibe el nombre de vértice y se expresa con la letra V. Entonces tenemos espejo cóncavo, eje principal, centro de curvatura, vértice. La distancia entre el centro de curvatura y el vértice recibe el nombre de radio. Es lo igual que una circunferencia. O sea, CB es el radio y es el radio de curvatura. La distancia, la mitad del radio de curvatura, recibe el nombre de foco, que está ahí. Ese es el foco. Entonces tenemos, resumiendo, espejo cóncavo. Vamos a hacer más grande para que aprecie mejor. Ahí está. Entonces, espejo cóncavo. ¿Por qué espejo cóncavo? Porque la lámina que refleja la luz se encuentra en su interior. Muy bien. Tenemos un eje principal que es el de gris. Como esto es una porción de una circunferencia, hay un centro de curvatura, C. Si yo prolongo sobre el centro de curvatura, la distancia, fíjense que del centro de curvatura va el eje principal hasta que toca el espejo. Eso se llama vértice. Centro de curvatura, vértice. Aparte de eso, la distancia CV recibe el nombre de radio de curvatura. Ese radio de curvatura, en la mitad tenemos el foco. Se expresa con la letra F. Bien. ¿Cómo se forman las imágenes? Fíjense que acá ustedes van a ver un montón de rayos. Cada rayo tiene su razón de ser. Imaginemos nosotros que tenemos el objeto extenso, PQ, que puede ser una persona que está parado, que se encuentra a una distancia alejada de C, ¿sí? Alejada de C, que es el centro de curvatura. Entonces van a ver 4 rayos. Un rayo, que es el violeta, que está acá, que es más oscuro, que es paralelo al eje principal. Entonces el rayo viene, pasa por Q, incide sobre la cara que refleja la luz, y la luz pasa por el foco y luego se pierde. ¿Bien? El segundo es el verde. ¿Lo ven? El segundo que está ahí. Un haz de luz viene, incide sobre el foco, pasa por ahí, incide sobre el espejo, pasando por el foco y se refleja paralelo al eje principal. Fíjense que ya con estas dos, con este violeta oscuro y con este verde, los dos se van a cortar en un punto. Pero bueno, acá está el 3. Si nosotros tenemos un rayo que pasa por el objeto puntual y pasa por el centro de curvatura, incide sobre el espejo y vuelve por sí mismo. ¿Ven? Ya tenemos 3 rayos que se cortan en un punto. Y el cuarto es otro rayo que viene, pasa por el extremo del elemento, incide sobre el vértice y se refleja con el mismo ángulo, como un fenómeno de reflexión y refracción. Incide y nuevamente todos los rayos que pasaron por el extremo del objeto se cortan en un punto y forman la imagen. Fíjense que esa imagen no es lo mismo que el espejo plano. La imagen está invertida, ¿sí? Es de menor tamaño, pero aparte de eso es real. ¿Por qué? Porque tenemos que el objeto
y la imagen se van a encontrar del mismo lado. Entonces, imagen real, invertida y de menor tamaño. Y ahí viene la primera parte. Dice, si el objeto se encuentra más alejado del centro de curvatura, la imagen es invertida, real y de menor tamaño. Y acá está demostrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta imagen la voy a desplazar y la voy a ir acercando hacia el espejo y que viene por, y ya estamos en la posición B. Fíjense que la imagen se hace, perdón, el objeto se acercó hasta pararse arriba del centro de curvatura. Bueno, muy bien. Vamos a compararlo con el anterior. Siempre se hace lo mismo, la marcha de los rayos se llama. Se toma un rayo, que es el violeta oscuro, que pasa por el extremo paralelo al eje principal, incide sobre el espejo y vuelve sobre el foco. Eso ya lo habíamos visto en el caso anterior. Bien, vamos al rayo 2, que era el verde. Es un rayo que pasa por el extremo, pasa por el foco y se refleja en forma paralelo al eje principal. Fíjese que con esos dos rayos ya nomás se me determina un punto, pero vamos a ver los otros. El punto 3. El punto 3, el rayo que es de color naranja, ¿es posible hacerlo? No. ¿Por qué? Porque fíjense que el rayo 3 es aquel que pasa por uno de los extremos y por el centro de curvatura y que rebota, digamos, en la misma sentido, en la misma dirección. Pero en este caso no puede ser porque el objeto se encuentra parado sobre el centro de curvatura, o sea que ese rayo no existe. Entonces vayamos al cuarto. El que pasa por el extremo, incide sobre el vértice y vuelve con un mismo ángulo. Los tres se van a juntar en un punto que me definen la imagen. Y vamos a hacer entonces el análisis. En el caso que, eso dice la ley, en el caso que el objeto se encuentre sobre el centro de curvatura, la imagen va a ser real, porque está de este mismo lado, invertida, ¿lo ven? Y del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Bueno, veamos qué va a pasar cuando sigue el objeto caminando, digamos, sigue caminando el objeto. El objeto siempre está acá representado de color celeste. Entonces estamos en este caso. Fíjense que el objeto pasó el centro de curvatura y se coloca sobre el foco. Bueno, igual que el anterior. Viene el violeta, incide, se refleja por el foco. El 1. El 2 no lo podemos hacer, porque el 2 es el que pasa por el extremo y pasa por el foco, pero en este caso el objeto se encuentra sobre el foco, o sea que no lo podemos hacer. Vamos al 3. El 3 es el que pasa por el extremo y por el centro de curvatura, y está acá. Pasa por ahí y vuelve. Muy bien. Y el cuarto es el que pasa por el extremo, incide sobre el vértice y vuelve con el mismo ángulo. Fíjense que los tres rayos no se cortan, es decir, no se van a cortar. Lo que dice la física es que se cortan en el infinito, ¿sí? Son paralelos entre sí, entonces, ¿qué va a pasar? En ese caso, la imagen no aparece, o sea que no tenemos imagen. Cuando el objeto se encuentra sobre el foco, la imagen no se encuentra. ¿En dónde se va a encontrar? En el infinito, pero nosotros no la podemos ver, o sea, no visualizamos imagen. Y luego el objeto sigue caminando y se va a colocar entre el foco y el vértice, que es como en este caso. Bueno, vamos a ver qué pasa con la marcha de los rayos. El rayo violeta que pasa por un extremo vuelve sobre el foco. El rayo verde pasa por el extremo y vuelve paralelo al eje principal. El 3 es el que pasa por el centro de curvatura y vuelve.
Y el rosado, que es el 4, que pasa por el extremo y se vuelve. Pero fíjense que de este lado, del lado izquierdo, no se van a cortar nunca, ¿sí? Porque los rayos no son convergentes, son divergentes. Se van, fíjense que ninguno, o sea que toman distinta amplitud. Pero si nosotros prolongamos, los rayos se van a cortar en algún momento. Al cortarse, ahí me forman la imagen. Entonces fíjense que como la imagen está del otro lado del espejo, la imagen es virtual y tiene la característica de que es derecha y de mayor amplitud que el objeto. O sea que, a diferencia del espejo plano, en el espejo esférico es muy importante la posición en donde yo lo voy a encontrar. Entonces, haciendo un resumen, fíjense que a medida que yo estoy más lejos, la imagen es pequeña e invertida. Yo voy caminando, esta imagen se va a ir agrandando, y la imagen se va desplazando hacia la izquierda a medida que el objeto se desplaza hacia la derecha. Cuando el objeto se para sobre el centro de curvatura, la imagen sigue invertida, real, y como acá era de menor tamaño, es de igual tamaño. Ahora el objeto pasa por el otro lado y va creciendo la imagen, va creciendo hasta que el objeto se para sobre el foco. Cuando la imagen se para por el foco, el objeto se coloca sobre el foco, la imagen es tan grande pero no se ve porque se manifiesta en el infinito. Fíjense que todas las rectas son paralelas. Teóricamente la imagen no existe, pero en la física dice que es tan amplia que es imposible verla, imposible apreciarla. Y luego, cuando sigue caminando entre el foco y el vértice, ya la imagen pasa para el otro lado, se hace real, se coloca derechita y es de mayor amplitud. Entonces, esos son los casos en el espejo. Esto, bueno, es muy difícil, no es difícil verlo, pero creo que acá yo les había hecho, acá hay una simulación, que lo vamos a pasar rápido porque si no esto se pasa. Fíjense que ahí está. Estoy lejos del centro de curvatura. Entonces la imagen es invertida, de menor tamaño, me voy desplazando, me coloco sobre el centro, igual tamaño, invertida, real, comienzo a desplazarme, crece, foco, desapareció. Me voy acercando al vértice, y ahí aparece. Mayor tamaño, ¿lo ven? Esto lamentablemente hay que... Ahí está, de nuevo, lo voy a hacer rápido. Paso, centro de curvatura, se desplaza, ahí ya no se ve, y me voy acercando al vértice, y fíjese que la imagen es real de mayor tamaño que está del otro lado. Entonces, de acuerdo con la posición del objeto, es como es la imagen. A diferencia del espejo plano, que yo solamente tengo una sola posibilidad, no tengo otra cosa. Vieron que se ve mucho mejor cuando vemos una simulación que andar realizando estos diagramas, pero creo que acá en el apunte está bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué ecuaciones? Ustedes van a ver ahí muchas ecuaciones, pero en realidad yo no voy a pedir las demostraciones. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es el aumento lateral. Fíjense que el aumento lateral es exactamente igual que en el espejo plano. I' sobre I. Ese aumento lateral, M, es igual, acá está, es igual a menos S' sobre S. Ahí está. Esta ecuación hay que tener en cuenta, el aumento lateral. Y otra que hay que tener en cuenta es la ecuación del espejo esférico. La ecuación del espejo esférico dice, está aquí, esta es la más importante que después se transforma en esta. Dice que 1 sobre S', que es la distancia vértice imagen,
más 1 sobre S, que es la distancia vértice-objeto, es igual a 2 veces sobre el radio de curvatura. 2R sobre el radio de curvatura. ¿Está bien? Pero, como el radio de curvatura es 2 sobre F, el foco, perdón, es igual a la mitad del radio de curvatura, se transforma en esta expresión. Cualquiera de las dos se pueden utilizar de acuerdo con el problema. Ahora, lo que sí, en realidad utilizando estos dos no van a tener ningún inconveniente. Lo que sí hay que tener en cuenta es la regla de los signos. Regla de los signos. La regla de los signos es igual que en el caso de los espejos planos. Fíjense que yo tengo acá en un espejo convexo. Tenemos la superficie que es reflectora de este lado. El objeto está a la izquierda, entonces esta distancia es positiva. La imagen está del otro lado, la imagen es negativa. Pero aparte de eso, el radio de curvatura es negativa. Entonces, cuando el radio de curvatura está del otro lado del espejo, es negativo. Entonces, en un espejo, veamos un espejo cóncavo. Aquí, en un espejo cóncavo. En este caso, S, que está de este lado, es positivo, porque está del lado del radio. Está del lado de la superficie refractaria. El objeto, cuando está de este lado, la distancia S' también es positiva. Y el radio de curvatura en un espejo cóncavo, como está del mismo lado del objeto, siempre es positivo. O sea que, en definitiva, ustedes tienen que ver dónde está el objeto y dónde está la imagen. En los espejos cóncavos, el radio de curvatura es positivo. En los espejos convexos, el radio de curvatura es negativo, porque está del otro lado. En el espejo cóncavo, el objeto, si está de este lado, tiene una distancia positiva. Siempre va a estar de este lado, o sea que ese va a ser positivo. El que puede cambiar es S'. ¿Por qué? Porque S' en el objeto cóncavo, la imagen puede estar de este lado o puede estar del otro lado. Si está del otro lado, S' va a ser negativo. Cada vez que se mantenga de este lado va a ser positivo. Eso se lo van a ir ustedes ya aprendiendo y ahí están las reglas que ya las habíamos visto anteriormente. Ahí está la regla de los signos, que es exactamente igual para los planos. Bueno, bien, ya hemos hablado de espejos cóncavos. ¿Qué pasaría con el espejo convexo? Bueno, aquí está el espejo convexo. El espejo convexo, el radio, la parte que se refleja está por la parte de afuera, Pero fíjense que el radio de curvatura está por el otro lado, por el lado en donde no está la zona del espejo. Entonces, por eso, el radio de curvatura es negativo. Ahora, en el caso del espejo convexo, acá está el objeto, fíjense que el rayo es uno de los rayos que es paralelo, incide, lo voy a hacer un poquito más grande, para ver la marcha de los rayos, que es igual que el anterior, nada más que el comportamiento es diferente. Veamos, un rayo paralelo al eje principal incide y se refleja. Y luego se refleja. Fíjese que la continuación, tiqui, 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 pasa por el foco. ¿Cómo es eso? Si antes era así, sí, antes era así. Fíjense que era paralelo, incidía y pasaba por el foco. Es igual que el anterior. Nada más que ahora el foco está del otro lado. Por lo tanto, lo que pasa no es el rayo, sino que es su prolongación. Bien. ¿Qué pasaba cuando había un rayo que pasaba por el centro de curvatura y incidía sobre el espejo y volvía, iba y volvía? ¿Es lo mismo que estaba acá? Sí, fíjense que era este rayo que pasa por el centro de curvatura, incide sobre el espejo y vuelve, no se modifica, va y vuelve. Con esos dos rayos ya podemos generar la imagen con las prolongaciones. Prolongo, prolongo,
donde corta el punto se forma la imagen. Entonces, en un espejo convexo, la imagen siempre va a ser derecha, o sea que va a estar para arriba, virtual y de menor tamaño. Derecha, virtual y de menor tamaño. Acá está, en el apunte dice virtual, derecha y más pequeña. Acá esto puede acercarse al espejo, pero siempre al acercarse, este va a ser siempre para arriba y de menor tamaño. O sea, no tiene ninguna, digamos, otra opción como en el caso del espejo cóncavo. Creo que yo acá les coloqué para ver espejo convexo. Si tenemos lo que yo dije, espejo convexo, acá está, fíjense el espejo convexo, un objeto extenso se va acercando, fíjense que siempre la imagen es virtual, derecha y de menor tamaño. Siempre va a ser, no hay otra opción. No hay otra opción. La distancia esta siempre va a ser positiva, esta distancia va a ser negativa, porque está del otro lado, y el radio de curvatura es negativo. No hay opciones como en el espejo cóncavo, siempre la imagen va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Conclusión, terminando por hoy, pero vamos a hacer una parte práctica. Los espejos planos siempre van a tener una imagen planos, imagen del mismo tamaño, virtual, ¿está? Virtual, y siempre la distancia esta va a ser negativa, ¿sí? Los espejos cóncavos van a depender en dónde se encuentre el objeto y la imagen para poder definirlo. Mientras que en el espejo convexo, acá está, espejo convexo, la imagen siempre va a ser menor, virtual y derecha. Es que el único que tiene complicaciones es el espejo cóncavo. ¿Qué ejercicios se pueden presentar en el espejo cóncavo? No son complicados. No son complicados. Por ejemplo, acá dice, verán, yo acá voy a colocar las dos cosas que siempre tengo que tener en cuenta. Primero, M que es igual. Es igual a I' sobre I igual a menos. Bien, acá vamos a colocar S' sobre S. Listo. Ustedes sabiendo eso, una de las ecuaciones ya tenemos un porcentaje bien. Y la otra es la ecuación distancia objeto-imagen. Entonces, es 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 2 sobre R. Bien, esa es una. Perdón, 2 sobre R. Esa es una. También es igual a 1 sobre F. Bueno, ustedes sabiendo esto, sabiendo la regla de los signos y teniendo una somera idea de cómo se forma la imagen, no van a tener ningún tipo de problema. Veamos qué dice este problema que está acá. Dice lo siguiente. Un objeto se encuentra a 60 centímetros de un espejo cóncavo. Bien. Que tiene 40 centímetros de radio de curvatura. Construir la imagen, bueno, ya está ahí, construyo la imagen. Claro, fíjense, analicemos. Tiene 40 centímetros de radio, o sea que la distancia desde el vértice al centro de curvatura es 40 centímetros. Si el objeto se encuentra a 60 centímetros, era el primer caso. Fíjense que acá la marcha de los rayos. Un rayo paralelo, incide, pasa por el foco. Y otro rayo que pasa por el foco se refleja en forma paralela.
la intercepción de los dos me determina la imagen. ¿Cómo va a ser la imagen? Entonces la imagen va a ser de menor tamaño, invertida y real. Bien. Punto A, ya está construida la imagen. Hay que encontrar cuál va a ser la posición. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la posición. Tomo esta ecuación. Este es de posiciones. Entonces es 1 sobre 60, creo que es 60, que S', a ver, déjeme ver. No, perdón, yo S mano, acá es S', acá el 60. Creo que acá es 60. Dice que un objeto se encuentra a 60 centímetros, bueno, 60 centímetros, y que tiene un radio de curvatura. Tiene un radio de curvatura de 40 centímetros. Entonces este no lo voy a utilizar. En realidad es lo mismo, pero me da como dato radio curvatura. Entonces, R. Bien. Ojo acá, ¿eh? R podrá ser positivo o negativo, pero nosotros sabemos que en el espejo cóncavo R es positivo. En el espejo convexo R es negativo. Ojo con eso. Entonces, bien, entonces, aquí el entonces está expresado por esta regla. Entonces, vamos a continuar haciendo esto. Entonces, esto va a ser así. 1 sobre S'. Lo podríamos ya directamente... Vamos a hacer así directamente. Bien. Y ahí me queda 1 sobre 20, porque es 2 dividido, perdón, es de 20 centímetros de radio, no, 40 centímetros de radio. Acá es 40. Entonces 2, 1 sobre 20 centímetros, porque ya simplifiqué. Y aquí le vamos a restar 1 sobre 60 centímetros. Uno sobre... Bueno. Bien. Bueno, esto ya lo saqué para ir adelantando un poco. Ustedes tienen que resolver. Entonces vamos a decir que S' a mí me da de 30 centímetros. Bueno, eso es 30 centímetros en la distancia. O sea que, bueno, ustedes resuelven ese cociente, lo dan vuelta y les tiene que dar ese valor. Ahora, ¿qué me piden? Punto C. Me piden cuál, si el objeto es de 4 centímetros, cuál es el tamaño de la imagen. Bueno, entonces, tamaño de la imagen. Veamos qué tenemos como nosotros. Vamos a tomar esta expresión de acá. Para que ustedes se estarán dando cuenta de que hay una ecuación para distancias y hay otra ecuación para amplitudes, pero se combinan entre sí. Entonces acá me piden I'. Me piden I'. Bueno, entonces voy a pegar esto de nuevo. Lo voy a reemplazar. I es de 4 centímetros. Bien. Después, S' lo conozco, que es de 30 centímetros. Y S también lo conozco, que es de 60 centímetros. Bueno, entonces, de acá voy a tener que I' es igual a menos 4
centímetros, porque paso lo estoy multiplicando por 1/2. Simplifico centímetros con centímetros, el 3 con el 6, entonces me queda 1/2. Y esto va a ser igual a menos 2 centímetros, o sea que es más chico. Bueno, ¿qué significa el menos? El menos significa que la imagen es invertida. Nada más. Podemos decir entonces que, entre comillas, la imagen es real, porque está de este lado, invertida, que aparece el signo negativo, y de menor tamaño. ¿Listo? Se finí. Bien. Eso dejo que lo hagan ustedes. De la misma forma, hay un espejo convexo. Vamos a ver. Usted va a decir, ¿es la misma ecuación? Sí, se utilizan la misma. O sea que lo voy a copiar acá y lo voy a pegar. Ahí está. Bueno, veamos qué me dice con respecto a este. Me dice, tenemos un espejo convexo de 20 centímetros de radio de curvatura, o sea que R es 20 centímetros. Sobre su eje óptico y perpendicular a él, tenemos un objeto de 2 centímetros, que vendría a ser este, de altura a 30 centímetros, o sea que es ese. Calcular la posición y la altura de la imagen. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar con esta. Vamos a ver. Me pide lo mismo que el otro, nada más que un espejo convexo. Entonces, veamos. S lo tengo de dato. Dice que a 30 centímetros del espejo. Muy bien, entonces yo acá voy a poner 30 centímetros. Bien, perfecto. Y aparte de eso, me dice que el radio de curvatura, 20 centímetros de radio de curvatura. Bueno, entonces este F lo voy a sacar. Pero ojo, lo que van a hacer ahora, el radio de curvatura en un espejo que es convexo es negativo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, si no, no va a salir en el cálculo. Entonces yo por eso le pongo signo negativo. Entonces, el entonces es de aquí. Entonces yo voy a decir que 1 sobre S', que es la distancia que es del objeto de la imagen, va a ser igual a menos, y ahí sería 1 sobre 10. Bien. Y luego tenemos menos 1 sobre 30. Perfecto. Bueno, esto yo ya lo calculé para adelantar un poco. Después ustedes verifiquen S', y a mí me da que es de menos 7,5 centímetros. Pero el signo negativo es porque es una imagen que es virtual. ¿Sí? Es una imagen, o sea que la distancia en la negativa es virtual, o sea que se encuentra a la derecha del espejo. Y ahora que lo que me piden es la amplitud, o sea que yo voy a tomar esto. Me piden cuánto es lo que mide I'. Bueno, yo sé que I me habían dicho que era de 2 centímetros. Y es menos, S' lo mantenemos con su signo.
es menos 7,5 centímetros y luego sobre 30 centímetros. Perfecto. Bueno, acá yo entonces voy a despejar el valor de I'. Y esto es igual, bueno, yo ya lo saqué, me da 0,5 centímetros. Si ustedes hacen los pasajes de ahí, seguramente le van a quedar o no. Pueden verificarlo. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la imagen? Entonces, imagen. La imagen es virtual, porque está del otro lado, derecha y de menor tamaño. El valor de negativo me está indicando de que está del otro lado. Y con eso ya estaríamos espejos, que es lo que terminaríamos hoy, ya, porque ya después vienen dioptros y lentes y ya se complica un poco más. Bueno, con esto terminamos por hoy. Con esto terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta